Hola a todas, hola a todos y bienvenidos un día más a Maquigas al capítulo número 2 del curso de Web Components, en este caso con Custom Elements, que va a ser por lo que vamos a comenzar. Pero como es el primer vídeo, permitid que os presente con lo que voy a trabajar en esta lista. Como editor de textos voy a programar con Visual Studio Code. Lo voy a hacer principalmente por el autocompletado y porque la interfaz es atractiva y multiplataforma, de tal manera que si nunca habéis utilizado un editor para programar código, yo os invito a que uséis Code o cualquier otro que os apetezca. Atom Sublime, la verdad es que eso importa poco. Voy a utilizar, por supuesto, un navegador web para visualizar, pero también voy a basarme en el siguiente servidor que tengo aquí en npmjs.com, que es LiveServer. Y voy a utilizar este servidor principalmente porque lleva un sistema de autorrecarga, es decir, se va a dar cuenta cuando modifique alguno de los archivos y lo guarde y va a recargar automáticamente la página. Y eso parece que no, pero nos va a ahorrar bastante tiempo, al menos a mí, porque así no tengo que estar cambiando de ventana y dándole a F5 todo el rato. Y lo va a hacer mucho más vistoso para que en tiempo real yo le dé a control S en mi editor y automáticamente se puedan visualizar los cambios en el navegador que tengo al lado. Para instalarlo, lo que voy a hacer es en mi consola escribir npmi-g live server con el objetivo de que esto se instale. Yo ya lo tengo realmente, pero bueno, porque se vuelva a actualizar no debería pasar nada malo. Y a pesar de que por supuesto se puede hacer cualquier cosa con cualquier navegador o con cualquier servidor, pues bueno, yo simplemente quiero informaros de con qué voy a grabar mis vídeos para que todo el mundo esté de acuerdo. Muy bien, pues ahora lo que voy a hacer es iniciar un live server. De acuerdo, y aquí se abre una ventana con el contenido de la página web y como digo, la principal ventaja de este sistema es que si yo ahora pongo algo, en cuanto le dé a guardar se recarga la página automáticamente, así que un problema menos. Muy bien, pues vamos a empezar con nuestra primera API, que es la de los Custom Elements, como digo, y el razonamiento de Custom Elements está en permitir fabricar componentes nuevos usando JavaScript que luego se pueden usar en HTML escribiendo tal cual las etiquetas en el código de la página o usando APIs DOM tipo createElement o APIs por el estilo. Supongamos, y yo voy a empezar en este caso por un ejemplo sencillo, ya lo complicaremos en siguientes capítulos, quiero fabricar un mensaje que salude a una persona, en este caso que me salude a mí y me diga hola Dani, pero yo quiero parametrizar a quien saluda, de tal manera que pueda decir hola Pepito o hola Juanita o lo que sea. En este caso yo podría fabricarme un pequeño custom element que acepte como parámetro el nombre de la persona a la que voy a saludar y me escriba su saludo. De este modo, si yo quiero saludar a una persona, todo lo que tengo que hacer es incrustar esa etiqueta. Es un ejemplo un poco extraño, ya veremos en siguientes capítulos ejemplos más realistas, tipo notificaciones o tipo botones, pero como mínimo aquí lo que me importa hoy es que nos quedemos con el funcionamiento de la API. Y de hecho, como me voy a preocupar por eso, directamente voy a crear un archivo JavaScript, el que voy a llamar components.js, y en este component voy a fabricar un custom element. ¿Cómo se fabrica un custom element en JavaScript? Bueno, necesitamos utilizar la sintaxis del ECMAScript moderno porque va a utilizar clases. Si nunca habéis trabajado con clases en JavaScript es relativamente sencillo. Se trata de utilizar la palabra clave class, a continuación el nombre de la clase que le vayamos a dar, en este caso yo le voy a llamar saludo básico element, extends porque extiende un elemento y yo particularmente necesito que extienda a HTML element. Y ya solamente con escribir HTML veis la cantidad de elementos que se corresponden con clases. Todo esto forma parte de la API DOM y a mí me interesa en particular HTML element, que es el más básico de todos, el más superior, pero cada uno de estos elementos se supone que mapea contra una etiqueta HTML propia. De hecho, por ejemplo, tenemos etiquetas como div o como embed y cada etiqueta tiene su representación a clase. Cuando hacéis en la API DOM algo tipo document.querySelector o getElementById, por ejemplo, y atacáis a un objeto de tipo A o a un objeto de tipo IMG y luego hacéis directamente .src, os estáis aprovechando, como bien autocompleta mi editor, que querySelector ya en esta circunstancia nos devolvería un objeto de tipo HTMLImage y la API de HTMLImageElement contiene atributos como src, como title, como alt, etc. Bueno, pues yo en mi caso me interesa fabricar una etiqueta HTML nueva. Bueno, hay una serie de métodos aquí que me interesa describir. En primer lugar, el constructor. El constructor es una fuente de fallos muchas veces.
Por alguna razón, en el caso del API de Custom Elements es necesario llamar a super para poder preparar la etiqueta adecuadamente, si no se pueden producir errores, de modo que cuando fabriquéis un Custom Element y no cargue, es importante que se llame a super. De hecho, bueno, por supuesto tendría que incrustarlo mediante una etiqueta de script. Script src components.js. Decía que de hecho se pueden dar problemas en la shell, como la voy a dejar aquí abierta de fondo para que nos ayude, pero en la propia consola aparecerán mensajes de error si me dejo la llamada al super, bueno, en el momento en el que declare el componente, si no es difícil, claro. En fin, el caso está en que si os olvidéis del super pueden pasar cosas raras. Muy bien, pues con esto tenemos nuestra etiqueta creada y por supuesto la API de Custom Elements define una serie de métodos que ahora podría implementar que son eventos. JavaScript es un lenguaje con eventos y DOM sobre todo se basa en eventos tipo click, resize, etcétera, etcétera, y por supuesto en el caso de la API de Custom Elements pues tenemos eventos tipo conectado, que es el evento que se dispara cuando yo meto un componente en la página, desconectado cuando lo quito, atributo cambiado cuando cambia el valor de un atributo. Esos eventos se mapean con funciones que yo tendría que implementar si quiero que haga algo. Ahora los implementaremos. De momento lo que voy a hacer es declarar como tal mi etiqueta. Y eso se hace utilizando una llamada en el objeto window al objeto custom elements que cualquier navegador que soporte custom elements dispondrá. Y que este es el registry, es decir, el lugar en el que se van a registrar los elementos. Tiene una serie de métodos y en particular me interesa en este caso define, que es el que nos permite definir un custom element. Acepta dos parámetros. Yo a este componente le voy a llamar, por ejemplo, saludo-básico. Que yo decida llamarlo así no es casualidad. Y ahora veréis por qué. Como segundo parámetro le digo cuál es el nombre de la clase que va a actuar a modo de componente. En este caso, pues yo quiero que sea saludo básico HTML element. Es decir, define de saludo básico HTML element. Con esto se va a asignar esta etiqueta al nombre que yo le he dicho, saludo básico, y ya va a estar lista para poderla utilizar si tal cual dentro del código HTML escribo una etiqueta que se llame saludo básico. ¿Por qué le he dado este nombre tan complicado cuando podría haberlo llamado simplemente saludo? Esto está documentado en los estándares y es una especie de contrato que hay entre la API de HTML5 o 6 o la versión que toque, yo que sé, bueno, la API de HTML en general y la API de Custom Elements. La promesa es que nosotros estamos obligados a usar Custom Elements con nombres que tengan al menos dos palabras separadas por un guión. A cambio, HTML promete que jamás creará una etiqueta que lleve guiones. Es decir, imaginemos que en algún futuro alguien en la W3C o en la WATWG decide crear una etiqueta nueva propia de HTML que se llame map o mapas o algo que sirva para cargar un mapa, por ejemplo. Lo que nos prometería HTML es que ellos no van a fabricar una etiqueta que lleve más de una palabra. Se reservan así todo el espacio de nombres compuesto por etiquetas de una palabra. Y a cambio nosotros tenemos a nuestra disposición todo el espacio de nombres compuesto por etiquetas de menos de una palabra. Es decir, que nunca jamás va a existir en HTML una etiqueta que se llame saludo básico. Esa etiqueta es nuestra. Por supuesto, si importamos componentes ya existentes que estemos reusando, tendremos que prestar atención al nombre que tengan esas etiquetas para que no haya conflictos entre sí, porque si yo importo una librería que ya importa un elemento llamado saludo básico, por supuesto voy a tener problemas si yo defino mi propio saludo básico. Por eso muchas veces, por ejemplo en Polymer o en librerías de componentes tipo Web Components, es muy común que haya prefijos como por ejemplo iron o paper para así al menos darle un espacio de nombres. Iron sería el nombre de una librería de componentes y saludo básico sería un componente de la librería. Por ejemplo, si yo fabricase la librería, yo que sé, Maquigas, pues sería Maquigas saludo básico. Es una especie de prefijo para garantizar que nadie más va a usar ese espacio de nombres, porque estaría feo que alguien me robase el espacio de nombres y se hiciese pasar por mí, a pesar de que nadie lo impide. De momento, vemos que si me voy al inspector en el caso de Firefox, ya me marca que saludo básico es un custom element. En mi caso el navegador lo ha detectado adecuadamente. Si yo usase un navegador tipo Internet Explorer o Microsoft Edge que no tiene soporte para Web Components o para Custom Elements en este caso, tengo que tener en cuenta que los navegadores viejos van a tratar etiquetas que desconocen como si fuesen divs. De hecho, si yo
comento la declaración de saludo básico y saludo básico deja de ser un custom element, se comporta como un div. Si yo meto un párrafo dentro, pues se va a mostrar igualmente. Esto nos permite fabricar características de mejora progresiva, porque así podemos darle un comportamiento si alguien decide cargar nuestra página a través de un navegador que no soporte custom elements, a pesar de que para eso existen los polyfills, como veremos posteriormente. No me voy a enrollar demasiado, por lo tanto lo que quiero es enseñaros la lista de métodos que podemos utilizar dentro de un HTML element para disponer de esos eventos. Mediante los distintos eventos, el navegador puede informarle a nuestro componente personalizado que han ocurrido determinadas cosas de interés, como por ejemplo que se ha conectado en la página o que se ha desconectado de la página. Uno de los eventos más básicos es el connected callback. Para ello yo declaro una función llamada connected callback. Lo que haga en esta función se va a invocar cuando se conecte el componente. Esto quiere decir cuando el componente se agregue al DOM principal de la página, o sea, el del propio inspector que estamos viendo, bueno, pues el árbol DOM donde está nuestro HTML, nuestro body, nuestro head, todo eso, cuando se incorpore se va a llamar a este código. Por ejemplo, si yo meto un console log y pongo metido en la página, pues en la consola me aparece metido en la página porque se ha metido. Pero es más, si yo creo un componente llamando a document.createElement de saludo básico, bueno, pues en el momento en el que hago document.body.appendChild de component, se loguea directamente, se ha metido en la página, porque appendChild también conecta un componente, porque lo incorpora al propio DOM de la página. Y al igual que tenemos el connected callback, también tenemos el disconnected callback, que es justo lo opuesto, que ocurre cuando lo desconectamos, o sea, cuando hacemos un remove child o cuando lo quitamos de algún modo. Esto nos permitiría meter en el connected callback código de verdad. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero que se imprima en el componente un saludo. Yo registro en mi caso un atributo en la clase llamado saludo, cuyo valor va a ser hola, ¿qué tal? Y puedo hacer que cuando yo haga un connected callback, pues se registre y se meta como valor. Por ejemplo, this.innerHTML es igual a this.saludo. Tenemos que tener en cuenta que this en este contexto es un HTML element, por lo tanto tenemos cualquier propiedad propia de un element, como por ejemplo el innerHTML, el innerText, podemos hacer un children, appendChild, etc. Y como veis, cuando se conecta al componente, pues se dispara ese connected callback y por lo tanto se mete el valor. Voy a retirar el saludo viejo para que no nos confundamos y esto nos permitiría hacer cosas como fabricar un nodo bold, por ejemplo, con document.createElement strong, bold.innerHTML es this.saludo y this.appendChild bold. Es decir, pintar un nodo negrita y meterlo dentro de nuestro saludo básico. Claro que esto es muy poco manejable, a mí me gustaría poder decirle más cosas. A mí me gustaría que el saludo fuese personalizado, y para eso es para lo que yo quería utilizar los atributos. Igual que cualquier etiqueta puede tener sus atributos, en un custom element yo puedo poner un atributo cual sea y también así poder decirle su propio valor. Por ejemplo, si yo quiero parametrizar mi saludo básico, puedo fabricar un atributo llamado nombre, puedo decirle que salude a Dani. Claro que no vemos ninguna diferencia, porque por supuesto me tengo que enterar de que se ha llevado a cabo esto. Y para ello, a pesar de que podemos usar evidentemente el getAttribute como en cualquier elemento DOM, la realidad es que existe una manera más limpia de enterarnos mediante eventos cuando se asigna o se cambia un valor. Y es que tenemos otro callback que es AttributeChangedCallback. Este callback se va a disparar cuando se modifique el valor de un atributo, porque tened en cuenta que mediante getAttribute o setAttribute yo puedo cambiar el atributo una vez ha sido montado. Es decir, que no me basta con leerlo en el connected callback, tengo que enterarme si se cambia por su propia cuenta o porque lo cambio yo o por la razón que sea. Este callback recibe tres atributos. El primero es el propio nombre del atributo que ha cambiado. El segundo es el viejo valor, por si quiero ver lo que valía antes. Y el tercero es el nuevo valor, por si quiero enterarme de lo que va a valer a partir de ahora. Por ejemplo, yo hago console.log de estos parámetros y voy a hacer un log que sea nombre ha cambiado de viejo valor a nuevo valor.
aunque solo sea por enterarme. Pues de momento no veremos nada en la consola. Eso es porque, aparte de esto, también tengo que especificar un método que le diga al propio navegador qué atributos son los que yo quiero observar. Esa operación especial en realidad es un getter estático, así que tendré que poner static get observed attributes. Tiene una sintaxis un poco rara si nunca habéis visto un getter, pero la idea de esto es que no es una función realmente, es un atributo como innerHTML o como cualquier otro, o sea que es .observed attributes. La cosa está en que realmente a quien le interesa es al navegador, no a nosotros. Esta operación debe devolver un array y en el contenido del array pondremos los atributos de los que nos queremos enterar. Por ejemplo, nombre en mi caso. Con esto ahora sí que me voy a enterar. Nombre ha cambiado de null a Dani. Es más, si yo hago que se escriba algo también en el connected callback, vamos a ver una particularidad muy interesante. Y es que primero se ejecuta el callback del attribute changed y luego el de connected callback. Y diréis, ¿esto por qué es así? Bueno, pues porque se va a disparar el callback de los atributos antes de montarlo. De esta manera, si nosotros tenemos un componente en el que queremos darle un valor inicial que afecte a lo que se va a representar, pues está bien porque cuando se llame connected callback tenemos la certeza de que todos los atributos que estemos observando han disparado su callback para poder detectar lo que tenemos que presentar. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero que el saludo dependa de la persona, pues puedo hacer que, por si acaso, dis.saludo va a tener un valor inicial de hola, ¿cómo estás? Pero si en el attribute changed callback yo determino que el atributo que ha cambiado es nombre, y eso lo hago con un if estándar, pues yo puedo hacer dis.saludo es igual a hola nuevo valor. Y así como veis, puedo detectarlo. Por supuesto, probablemente querré hacer cosas más avanzadas. Supongamos que yo dinámicamente cambio el valor del atributo. Me querré enterar. He borrado el console.log, pero en un principio, si yo pongo otra vez console.log para detectar el valor conforme va cambiando con el paso del tiempo, pues lo que veremos es que cada vez que cambio dinámicamente a través del inspector el valor del atributo, a mí se me dispara un callback de tal manera que yo pueda enterarme. Pero claro, para eso estoy asumiendo que yo estoy repintando el componente, así que es muy común que al final en estos componentes, sobre todo si no estamos usando una librería de terceros que nos facilite la creación de los web components, pues se dispare una función render de apoyo que nos hagamos o cualquier código para al menos cambiar el contenido. Por ejemplo, yo voy a poner un atributo más en mi constructor que sea pintado para decirme cuándo se pinta, cuándo está pintado un componente o no. Y así en el connected callback te hago que dis.innerHTML sea dis.saludo. Pero aparte, en el attribute changes te hago que si ya te estás conectando, se actualice. Y esto realmente no debería hacerlo si no se está pintando, porque no debería llamar al innerHTML o a métodos DOM de un componente que no esté montado, porque las consecuencias pueden ser indefinidas, así que nadie sabe lo que puede ocurrir. Ahora con esto se pinta el saludo y si lo cambio por cómo te llames, pues me lo va a decir usando como te llames en este caso. En resumidas cuentas, con Connected Callback me puedo enterar de cuándo se monta un componente, con Disconnected Callback me podría enterar de cuándo se deja de pintar, lo cual me viene bien porque así, por ejemplo, podría poner pintado a false. Y finalmente con el Attribute Changed Callback puedo enterarme de cuándo ha cambiado de valor un componente y así interactuar de manera que yo pueda tener siempre conocimiento sobre los atributos que tiene. Y por supuesto no os olvidéis de declarar esos atributos en el Observed Attributes porque si no, no los vamos a poder visualizar. Esto es todo sobre el funcionamiento básico de Custom Elements. Vamos a ver cosas más avanzadas sobre ellos, por supuesto, pero eso en otro momento. De momento nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta luego.